Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues aquí con una prueba más acerca de la impresora CNC que estoy construyendo con puros materiales. Se los voy a mostrar por acá. Sería esa la que podemos observar ahí. Si se dan cuenta, tengo colocado el teléfono para poder hacer las grabaciones y las medidas. Perdonen que no pude mostrar bien, pero el cablecito está un poco corto de la cámara. Entonces, en la ventana de acá, si nosotros podemos observar, está mandando unos datos. Esos datos no son necesarios que se manden por el puerto serial, pero esto ayuda a uno como programador a la hora de poder estar buscando con exactitud los pasos, por ejemplo, para seguir acá y para que el cabezal recorra 1 milímetro. Por ejemplo, vamos a hacer de que recorra del 55 a 1 milímetro más, perdón, del 52. Y si se dan cuenta, automáticamente corre. Entonces, así mismo puedo hacerlo que corra hasta donde yo quiera, por ejemplo, acá a la mitad. Y ahora le voy a decir que retroceda 10 centímetros. Entonces, automáticamente el cabezal va a recorrer 10 centímetros y así mismo puedo adelantar esos 10 centímetros. También pudiera ser, por ejemplo, una secuencia de pasos. Por ejemplo, yo quiero que recorra del 52.5 al 53 cabal, perdón. Yo puedo colocar 5 veces la orden y automáticamente va a recorrer los 5 milímetros. La velocidad es aproximadamente de 5 milímetros por cada 2.5 segundos. Pero cuando se dan pasos por pasos. Ahora, si yo aumento los pasos, por ejemplo, quiero pasar de 1 centímetro a otro centímetro, eso lo hace prácticamente rápido. Si se dan cuenta, lo hice en menos de 1 segundo. Puedo hacerlo para adelante, puedo hacer lo que se vaya hasta 2 centímetros atrás. Incluso puedo hacer lo que se vaya ahí, muchísimo más. Lo único que la cámara, pues, por la posición en que la coloqué, no se va a ver. Pero yo puedo regresar, por ejemplo, ya regresé 2 espacios, regreso otro espacio más, regreso otro espacio más, adelante doble espacio y puedo hacer cadenas. Las cadenas me van a servir, por ejemplo, yo le digo que avance 2 pasos hacia atrás, 2 centímetros hacia atrás y luego que me avance 2 milímetros. Entonces el programa lo va a interpretar, esos 2 milímetros los va a interpretar como que yo hubiera reseteado el cabezal y le hubiera dicho que se vaya a la posición de 8 milímetros atrás. Entonces, si se dan cuenta, automáticamente la máquina me va a reconocer de que no tiene que avanzar hasta esta posición, sino que se va a quedar de una vez en esta posición de acá. Eso es muy importante a la hora de utilizar GRBL, porque el GRBL concaquena los datos que le están llegando a la placa y así los traduce para poder hacer los trazos y poder hacer los dibujos. Más adelante vamos a hacer otros videos donde vamos a explicar cómo se arma esta máquina CNC, cómo poderla implementar, cómo está escrito el código. Vamos a ver si me deja agregar acá la ventanita del Arduino. Vamos a colocarla por acá. Y acá la tengo. Si se dan cuenta, bueno, la vamos a hacer grande acá y luego la chica. Si se dan cuenta, estos son todos los datos, todos los códigos, donde yo tomé códigos fuentes de otras creaciones del RepStraps. RepStraps es un código abierto para máquinas CNC, cuya finalidad es poder hacer máquinas CNC que no utilicen motores stepper, sino que nos dé la facilidad de poder utilizar motores DC, que no es que sea más fácil, es más barato, sí, pero el código de programación y el lenguaje para que la impresora reconozca trazos es muchísimo más complejo y muchísimo más complicados. Por ejemplo, acá aprendí a usar algo que jamás lo había utilizado, que es esta sección de acá, los attach interrupt. Los attach interrupt son variables dentro de nuestra placa Arduino a nivel lógico y a nivel hardware, porque, por ejemplo, una placa Arduino 1, por ejemplo, acá tengo una Leonardo, pero una placa Arduino 1
El pin 2 y el pin 3 son los únicos pines de hardware donde nosotros podemos utilizar el attach interrupt. En este caso yo en la impresora CNC estoy utilizando un Arduino Nano, que prácticamente es lo mismo y me da esos dos tipos. Pero cuando nosotros usamos un optoacoplador o un optosensor o optical sensor, nos topamos con un pequeño problema. Por ejemplo, un sensor óptico lineal realmente son dos sensores ópticos. Los sensores ópticos son aquellos que por medio de pulsos infrarrojos podemos nosotros hacer que nos detecte la señal. Entonces, en este caso, cuando nosotros definimos esos dos pulsos, nosotros tendríamos que colocar el pulso de un sensor colocado en el IN 1 y en el IN 2, perdón, en el IN 0 y en el IN 1, que corresponderían al pin 2 y al pin 3 del Arduino. Pero como yo tengo eje X y eje Y, me tocó que modificar el código para que solamente uno de los optoacopladores, de los dos que trae todo el sensor, me lo reconociera en una de las entradas. Entonces utilicé por medio de esta variable de acá, que pueden observar el check step tanto para X como para Y, para que definiera y me hiciera un cálculo para que por una sola entrada me aceptara el attach interrupt. ¿Qué es lo que hace el attach interrupt? Prácticamente es como que yo le ordeno a la placa Arduino de que me lea una sola vez, un dato por dato. Entonces, si se dan cuenta, acá le tengo para el sensor AX y para el sensor AY. Eso quiere decir de que cada vez de que el cabezal se mueve, este únicamente va a reconocer un dato y va a guardar un dato. Porque si yo vengo y coloco el sensor, no le coloco esto de acá, automáticamente cuando el sensor detecte o no detecte luz, me va a empezar el conteo, me va a empezar a guardar en la variable de conteo, que son estas dos de acá, la posición. O sea, va a ser un conteo infinito, mientras que cuando está habilitado esto reconoce cada vez de que cambia de posición. Entonces el sensor, cada vez de que cambia de posición, va dando, va sumando o va restando las posiciones. Por ejemplo, yo le tengo delimitado el carrete, me da hasta 1850 posiciones, pero bueno, según el cálculo matemático, porque realmente disculpen, pero si logran observar, realmente son 3805 posiciones los que sacaron, y yo tuve que convertir esas posiciones para pasos. Entonces, por ejemplo, para el eje X, yo le tengo de que para que recorra 1 milímetro, me tenga que dar 6 pasos. Entonces va a reconocer el motor automáticamente esos 6 pasos y eso los va a traducir a movimiento. Entonces, por ejemplo, yo vengo y presiono una D, yo lo que estoy haciendo es dándole la orden de que me envíe 6 pasos. Si se dan cuenta ahí en la pantalla, el carrete se mueve exactamente en 1 milímetro. Si yo le mando la letra E, por ejemplo, yo le estoy diciendo que trabaje 60 pasos, que 60 pasos traducidos a milímetros son 10 milímetros. Aparte de ello, voy a utilizar un programa PDE escrito en Processing, el cual nos va a ayudar a nosotros a ejecutar el G-code, el cual son las instrucciones binarias que reconoce va a reconocer la máquina para darle las posiciones tanto del eje X como del eje Y, y así como el eje Z, que posteriormente, cuando ya esté terminada y montada la CNC con su estructura y todo, y ya tenga bien controlado al 100% el eje X y el eje Y, voy a montar el eje Z para poder empezar a realizar pruebas. Primero lo voy a intentar realizar como forma de plotter, para posteriormente poderlo hacer funcionar como que fuera ya una máquina fresadora, como un router, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, se quedan guardados los datos acá, las posiciones, pero si yo por X y Y razón vengo y actualizo la placa, esto automáticamente se va a desconfigurar. Esto pasa simple y sencillamente porque aún no le tengo switch de terminal, por así decirlo, el cual me va a delimitar a mí dónde es la posición 0, dónde es la posición máxima o dónde es la posición. Eso lo podemos ver en las impresoras 3D, que más adelante vamos a estar dando un poco de guía respecto a cómo es su utilización. Bueno, pues no tengo nada más que contarles, solo quería actualizarles un poquito más acerca de lo que estamos haciendo acá en Electrónica y Robótica High-Tech.
Posteriormente, como les he comentado, vamos a hacer tutoriales de cómo poder realizar nuestra propia máquina CNC, tanto para utilizar software como GRBL con motores stepper, como realizar el processing con motores DC y optosensores. Entonces nada, comunidad Arduino, por favor su like ahí, muchas gracias a todos.